Paleozoico que vimos anteriormente. Este tiempo, precisamente, el tiempo que corresponde a todo lo que es el Eón Fanerozoico, que va desde aquí hasta acá, marca toda una serie de fenómenos relacionados con condiciones climáticas. Aquí ven ustedes precisamente lo que son esas curvas de temperaturas promedio, correspondientes precisamente a un continuo enfriamiento. Si se fijan, todo esto corresponde a la parte del precambio, y eso corresponde a la parte correspondiente a lo que es la parte terciaria, que esto corresponde a la parte mesozoica que vemos aquí. Hay entonces una disminución continua de lo que es la temperatura de la Tierra, y aquí ven ustedes que aquí comienza a subir. Me parece que eso que estamos sintiendo en nuestros días es una parte de esa continuación en cuanto al incremento térmico, pero en este caso se considera que es debido a procesos que son precisamente el hombre, la presencia del hombre en la Tierra. Vamos a ver entonces, desde lo que corresponde a la parte paleozoica, la era paleozoica se divide en periodos cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y térmico. ¿Sí? Y se puede ver que, como vamos a iniciar hoy, se puede ver que a partir del Paleozoico se tuvieron cambios muy notables, sobre todo en lo que se refiere a lo que es la evolución orgánica. Esta evolución orgánica está relacionada con lo que son los llamados ciclos tectónicos. El ciclo tectónico inicial corresponde precisamente a lo que es el cámbrico, el ordovícico y el silúrico, y a partir del devónico hasta el Permo-Triásico se tiene el siguiente ciclo tectónico. El primero precisamente es lo que se llama el ciclo caledónico, que dio origen precisamente a lo que son las montañas que se formaron debido a la unión del continente norteamericano con la parte de África, y después vamos a ver la parte correspondiente a lo que corresponde al ciclo hercínico, se llama ciclo hercínico, a partir del devónico, que corresponde a lo que son las montañas de choque entre lo que fue la parte de Norteamérica con la parte de Europa principalmente y el norte de África, para dar origen entonces a unas montañas que tienen su representación muy bien marcada en lo que corresponde a la parte de nuestro país, desde lo que es el Triásico, hasta el Triásico. Y vamos a ver precisamente algunos datos importantes en la parte final del Paleozoico, para poderlo relacionar con la parte del Mesozoico, que corresponde a la era más importante para lo que es nuestro país, por las condiciones, sobre todo desde el punto de vista evolutivo y las condiciones desde el punto de vista económico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante porque vamos a tener la oportunidad de poder ver las reconstrucciones que se tienen relacionadas con la evolución precisamente de los continentes existentes. Entonces, en la parte correspondiente a lo que es la parte del Paleozoico temprano, ¿sí? Vamos a ver la aparición de los organismos de grandes dimensiones que ya vimos que hicieron su aparición en la parte terminal de lo que fue el Eón Criptozoico, ¿se recuerdan? Vimos que ya existieron precisamente en lo que es la fauna de Ediacara organismos de dimensiones de varios centímetros, algunos 40-50 centímetros. Pero esto fue el preámbulo del desarrollo de los organismos que vamos a ver aparecer a partir del cambio. Vamos a tener la oportunidad entonces de ir viendo esa relación entre lo que es la parte tectónica, la tectónica de placas, y los cambios de evolución y los cambios precisamente de la evolución orgánica debido a esos cambios de la posición tectónica de los continentes. ¿Sí? Estos son los ciclos, el ciclo caledónico y el ciclo hercínico. El ciclo caledónico incluye lo que corresponde al Paleozoico temprano, que correspondería a la parte del periodo cámbrico, ordovícico y silúrico. Y después entonces viene lo que es el inicio del ciclo hercínico,
se va a dar origen a la unión de los continentes para llegar a crear lo que es la Pangea, ¿de acuerdo? La parte terminal del Pérmico, a inicios de lo que corresponde a la parte del Mesozoico, se tiene la terminación completa de lo que fue el proceso de formación de este enorme continente llamado Pangea. Los principales eventos entonces del Paleozoico temprano son estos que están aquí marcados, y no sé si su compañera les prestó las copias o les prestó el libro para que sacaran las copias correspondientes a las tablas que les decía son de gran importancia que las conserven, porque son resúmenes de muy buena calidad que nos permiten establecer lo que son los cambios desde el punto de vista de lo que son los magnetocronos, o sea, lo que son las épocas de cambio precisamente de polaridad de la Tierra, ¿sí? Desde lo que es el cambio Cámbrico hasta nuestros días, en este caso únicamente la parte del Paleozoico temprano. Y una de las cosas importantes son más bien los cambios del nivel del mar de los diferentes, en los diferentes continentes. Tienen evidencias muy claras de lo que son procesos de condiciones de descenso y de incremento del nivel del mar en lo que corresponde a la parte del Cámbrico y el Ordovícico. Esos cambios están relacionados entonces con procesos tectónicos que cité hace un momento del ciclo, precisamente en este caso, el ciclo caledónico. Y este se relaciona directamente con la existencia y evolución de una gran cantidad de organismos que precisamente estuvieron presentes en lo que se considera como esa presencia masiva de macrofósiles a partir del Cámbrico. De tal manera que el grupo más importante para todo lo que es el Paleozoico son precisamente los trilobites. Son los fósiles índices de todo el Cámbrico. Sin embargo, existen toda una serie de datos que son importantes para cada uno de los periodos que vamos a ir citando con relación a los trilobites, exactamente. Aparecen en el Cámbrico también condiciones arrecifales en algunos continentes, como en Norteamérica, y esto precisamente está muy bien relacionado con lo que es la presencia de los arqueociátidos, si recuerdan. ¿Se acuerdan qué son los arqueociátidos? Ya lo hemos citado aquí varias veces. Pues pertenecen al filo Porifera, ¿no? Sí, exactamente, son organismos en forma de una copa. Precisamente arqueociátido viene de arcaios, antiguo, y ciate, que quiere decir copa, por la forma que presentan esos fósiles en forma de una copa y su gran cercanía evolutiva con relación a las esponjas de esos diferentes grupos, ¿de acuerdo? Si recuerdan, estos arqueociátidos los citamos cuando hablamos de la presencia de ellos en la Antártica, en lo que son las montañas centrales de lo que es la parte orogénica del centro de la Antártica. Y dijimos que precisamente ahí, en la parte de las montañas de plegamiento, se tienen precisamente rocas de color claro, y esas rocas de color claro corresponden a calizas, y esas calizas precisamente tienen arqueociátidos. Y con base en esos arqueociátidos se dieron cuenta de que el continente de la Antártica se encontraba, al menos para el Cámbrico, en condiciones precisamente unidas a esta parte de lo que es Norteamérica, en esta zona. Son datos muy interesantes que se obtuvieron únicamente tomando en cuenta esos elementos de geología de campo que generalmente son importantísimos cuando vamos a prácticas. De tal manera que esos organismos son característicos de lo que es el periodo cámbrico, los arqueociátidos, y corresponden a ambientes que son de tipo arrecifal principalmente. Otra cosa muy importante es que al terminar la parte del Cámbrico aparecen entonces los primeros peces, ¿sí? Pero son peces, ¿de acuerdo? Como ven ustedes aquí, sin mandíbulas, peces sin mandíbulas, pero ya son organismos entonces perfectamente bien relacionados con los peces más evolucionados que ellos. Aparecen también junto con estos peces sin mandíbulas los colodontos, es decir, lo que son precisamente los dientes o los aparatos masticatorios de estos peces, y que se conocían desde mucho tiempo antes de haber descubierto a los peces a los que pertenecen.
Otra de las cosas importantes corresponde precisamente a lo que son el desarrollo de los gliosuarios. Los gliosuarios es precisamente un grupo de organismos que son de gran importancia, como vamos a ver, desde el punto de vista también evolutivo. Esto corresponde ya a lo que es el ordovícico, pero en la parte terminal de lo que corresponde precisamente a la parte del cámbico, aparece un grupo muy importante. Aparecen lo que son los nautiloideos. Los nautiloideos son los antecesores de los amonites y de los amonoideos, precisamente. Es decir, organismos del tipo del grupo de los moluscos, ¿sí? En forma con una concha, en forma cónica, alargada, ¿sí? Y esos son entonces los antecesores de lo que vamos a ver posteriormente en la parte del Paleozoico tardío, cuando estos organismos de concha recta comienzan a enrollarse, y eso es lo que les da el carácter de amonoideos. Y estos amonoideos van entonces a convertirse en los amonites ya en la parte correspondiente a lo que sería el inicio de la era mesozoica. Entonces hay toda una serie de datos muy importantes desde el punto de vista evolutivo, ¿sí? Otro grupo muy importante desde el punto de vista de la paleoestratigrafía, de la paleoestratigrafía, son los primeros graptolites. Los graptolites son organismos que todavía hasta no hace mucho tiempo se consideraban como organismos flotadores. Por eso es aquí en esta tabla precisamente el término de flotación, precisamente. Organismos flotadores que tenían precisamente una vejiga que flotaba en el mar, y a la cual se consideraba que tendían una gran cantidad de filamentos con los cuales se tenían entonces células que permitían atrapar la materia orgánica en el mar para poder alimentar a toda la colonia, esos organismos coloniales. Una de las características principales de esos filamentos es que precisamente aparecen precisamente con una división de 64 ramas, cuando comienza precisamente lo que es el ordovícico. Y cuando van evolucionando, entonces la siguiente generación ya no tiene 64 ramas, sino que tiene 32. Y ese proceso evolutivo lleva entonces posteriormente a tener 16. Y así sucesivamente pasan entonces a 8 ramas, luego a 4 ramas, luego a 2 ramas, para después ser ya ramas simples. Esto es muy importante desde el punto de vista de lo que es la utilidad de estos graptolites cuando los encontramos en el campo, porque si somos capaces de, como son macrofósiles, podemos determinar esas ramas y poder determinar si están divididas en 64 ramas o no. Y lo que es muy importante es que, si se fijan, están muy bien definidas en cuanto a los tiempos. Entonces son organismos que corresponden a la parte del ordovícico hasta adelante, hacia la mesozoica también. Pero lo que es importante es que estos correspondientes a la parte de lo que es el Paleozoico temprano presenten esta característica de la división de sus ramas en 64 partes o en 2 únicamente. Y que si podemos identificarlos y ya nos acordamos del 2, 4, 8, 16, 32, 64, podemos determinar una edad muy precisa de las rocas que los contienen. Otro grupo muy importante que corresponde a la parte del ordovícico son precisamente la aparición en lo que son los arrecifes de los briozoarios, organismos entonces que viven todavía hasta nuestros días en medios arrecifales, pero que hacen su aparición precisamente en el ordovícico medio, aproximadamente. ¿De acuerdo? De este grupo de los brazaporsarios, y más bien de los selenterados, o sea, de lo que son los corales, aparecen los primeros tetracorales, ¿sí? Es decir, son precisamente lo que se denominan corales solitarios. Y estos corales solitarios precisamente tenían como característica principal el tener una división en 4 regiones en la parte
donde se alojaba precisamente el organismo vivo en esa parte. Y así, entonces se van teniendo también cambios en lo que se refiere a esas tabulaciones de los corales, porque después aparecen lo que son octacorales y luego hexacorales. Y esto está marcando entonces condiciones evolutivas muy bien controladas desde el punto de vista del tiempo. Otro dato importante, muy bien, en la parte terminal del ordovícico aparecen las primeras evidencias de plantas, de lo que van a ser las primeras plantas continentales. Las primeras plantas continentales van a ser precisamente organismos que evolucionaron a partir de algas marinas. Esas algas marinas, entonces, por efectos de lo que es precisamente la orogenia tacónica que ven ustedes aquí, esta orogenia tacónica precisamente se inicia con el acercamiento de Europa hacia la parte correspondiente a América. Y conforme se va desarrollando ese acercamiento, entonces va desapareciendo este mar que vemos aquí, en la parte entre los dos continentes. Y lógicamente, los organismos que vivieron en este mar que estaba por desaparecer, tuvieron que adaptarse a esos cambios nuevos que venían, o bien desaparecieron. Y en el caso de las plantas, las algas, que son organismos fotosintéticos, entonces van a irse adaptando a las condiciones cada vez más y más continentales. El problema principal precisamente fue el crear un proceso de reproducción que les permitiera precisamente pasar del medio completamente marino a un medio completamente continental. Y para eso crearon entonces lo que son las esporas de las plantas terrestres en nuestros días, es decir, los elementos reproductores en los cuales precisamente se tiene la parte correspondiente al embrión que va a dar origen a la nueva planta y que está cubierto por una membrana extremadamente resistente de una sustancia que se llama esporopolenina, precisamente, que permite que estos organismos se mantengan perfectos, no organismos, estas esporas se mantengan perfectamente bien conservadas a través de todos estos millones de años, ¿de acuerdo? Esa esporopolenina es precisamente la sustancia que vimos, recuerdan ustedes, en las acritarcas, en lo que es la parte del proterozoio, si recuerdan. ¿Sí? Bueno, pues esa es la misma sustancia precisamente que en este caso fue utilizada no para cubrir todo el organismo, sino para cubrir únicamente los elementos reproductores de esas plantas que van a ser ya en el silúrico plantas terrestres. Esto, entonces, vean ustedes la relación muy importante en cuanto al desarrollo de la orogenia tacónica, el acercamiento de la parte de Europa antigua con la parte de Norteamérica y la desaparición de este mar que vemos aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, otra de las cosas importantes es precisamente, en el caso de los fenómenos tectónicos, fue precisamente la terminación de lo que se conoce como la orogenia panafricana. Es decir, en este tiempo del Cámbrico termina de formarse precisamente la parte correspondiente a la parte de África, como parte de Gondwana, ¿sí? Y viene después entonces la presencia de condiciones precisamente glaciares que se van a presentar en lo que corresponde a las zonas de los continentes del sur, en esta parte. Hay evidencias de glaciaciones para ese tiempo. Como ven, entonces aquí se tiene una gran labor de estos autores de este libro para poder hacer un resumen que permita a los lectores pues, teniendo referencias muy claras en cuanto a los diferentes factores, principalmente los principales eventos geológicos para este tiempo. ¿Tienen preguntas? Vamos a iniciar entonces con la posición de los continentes para este tiempo, precisamente lo que sería el tiempo del Cámbrico. Para ese tiempo del Cámbrico, si ustedes recuerdan, ya se habían comenzado a separar lo que fueron los continentes de la Pangea que habíamos visto
correspondiente a Rodinia, ¿recuerdan? Rodinia, si recuerdan, fue creada por este autor, no recuerdo cómo se llama en ese momento. Hoffman. Sí, precisamente. Sí, él lo que hizo fue tomar en cuenta las características de la parte correspondiente a la parte del continente de Europa. Aquí en esta plaza. En ese tiempo, entonces, cuando hablamos del Cámbrico, Norteamérica estaba separado, precisamente, y estaba unido, se sabe ahora, con el continente de la Antártica, que vamos aquí con la parte de EA, en esa zona. Y estaba también la parte correspondiente a Europa. De la parte de Europa y la parte correspondiente a Siberia. Estos tres continentes, si se fijan ustedes, se encontraban en el hemisferio sur. Aquí sería la parte ecuatorial, esto que vemos aquí. De tal manera que estos planos paleográficos son de gran importancia desde el punto de vista de la geología porque nos permiten saber en qué condiciones se llevaba a cabo la evolución de los continentes dependiendo de su posición geográfica. Es decir, las condiciones del hemisferio sur, en estas condiciones, eran frías, si se fijan, en esta zona. ¿Por qué? Porque el trópico estaría más o menos en esta posición, y aquí sería el Ecuador. Es decir, que únicamente la parte del norte de Siberia estaría en condiciones calientes. Pero hacia la parte de lo que sería más al sur, sería el sur de Siberia, la parte de Europa, esa parte, y también la parte de Norteamérica. En Norteamérica se encontraría entonces en un clima eminentemente templado. ¿Sí? Esto es importante y contrasta sobre todo con lo que es la distribución del continente todo esto que vemos aquí corresponde al continente de Gondwana, toda esta zona, en estas condiciones, desde la parte correspondiente a lo que sería la Antártica. Aquí está la Antártica precisamente en esta posición. Recuerden que para el Cámbrico estuvieron unidos estos dos continentes. Esto correspondería a Sudamérica, esto que vemos aquí. Esta A nos está marcando la parte de África, esto corresponde a la parte de I, que sería la India. EA corresponde precisamente al este de la Antártica. Aquí lo vemos en esta parte. Y hacia la parte ahora ya del hemisferio norte se tendría la parte correspondiente al continente que vemos aquí, de que es el sur de China, que vemos en esta parte. Es decir, que la paleografía nos está marcando condiciones climáticas muy diferentes. Para poder lograr estas posiciones desde el punto de vista paleoclimático, ¿cómo creen ustedes que lo hicieron? Yo lo que decía que era relacionando las montañas, las orogenias y eso. No, ustedes. Que podían hacer una reconstrucción de ese tipo, haciendo una relación entre las orogenias que había, como si los unieran. ¿Pero qué utilizaban? ¿La relación de qué? Del movimiento de las placas. ¿De montañas? Y movimiento de placas. Más bien de la litología de las montañas, en todo caso. Porque ¿Cómo fue precisamente que pudieron saber que Norteamérica y el oeste de la parte de Antártica estaban unidas por el Cámbrico en esa zona? Pues por las condiciones climáticas. Sí, pero ¿cómo les dedujeron? Pues la evidencia de las rocas, ¿Qué? con la litología que había dicho. Sí, ¿cómo? Con la bioestratigrafía, ¿no? De los fósiles de arqueociátidos. Bueno, pero el primer dato que se obtuvo precisamente correspondió al tipo de rocas. Ya vimos en la clase pasada, el miércoles,
que las rocas o los minerales van apareciendo en diferentes etapas de la historia de la Tierra, ¿de acuerdo? Y es en la parte del Paleozoico, no del Paleozoico, sino de lo que es un Criptozoico, que aparecieron los carbonatos. ¿Sí? Y cuando encontramos carbonatos en una roca, ¿qué nos están indicando? O rocas carbonatadas, por una caliza, por ejemplo. Ambientes marinos. ¿Qué nos están? ¿Qué es lo que indica? Ambientes marinos. Son ambientes que son intertropicales, acuérdense. Así. Porque la precipitación del carbonato de calcio depende de las condiciones del clima y de la temperatura del agua, precisamente. Entonces, aquí lo que se hicieron los autores es determinar en qué partes de Norteamérica se encontraban las condiciones que eran completamente, digamos, intertropicales. Y se dieron cuenta de que existían las evidencias en Norteamérica en lo que corresponde a las rocas calcáreas que corresponden al Cámbrico. ¿Y dónde están esas rocas? Generalmente en condiciones intertropicales. Si vamos más hacia el sur, entonces ¿qué vamos a encontrar? Ya no vamos a encontrar calizas. ¿De acuerdo? Y esto es lo que se hace precisamente de paleogeografía. Ver precisamente qué rocas tiene la secuencia que estamos trabajando, qué minerales tienen y cuál es el origen de esos minerales. ¿Se acuerdan? Vimos en la clase pasada hasta los yesos, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante. Estas paleogeografías están basadas en esos conceptos, pero también hay un concepto muy importante de tectónica de placas. ¿Cuál? ¿El paleomagnetismo? ¿Cómo? ¿El paleomagnetismo? El paleomagnetismo, sí, señor. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo se utiliza ese paleomagnetismo? Pues teniendo, dando la roca del magnetismo que tuvo y comparándola con el magnetismo que pudo haber tenido durante ese periodo de tiempo. ¿Cómo? Comparando el magnetismo de una roca de Norteamérica con una de la Antártida y ver qué tiene la similitud. ¿Pero cómo colocas? ¿En qué latitud colocas tú al continente? Con base en el paleomagnetismo, estamos diciendo. Si se acuerdan precisamente de lo que vimos anteriormente cuando vimos tectónica de placas, dijimos que la Tierra, entonces, si tiene un polo norte y un polo sur, este es totalmente positivo y este es negativo. ¿De acuerdo? Y que precisamente el campo magnético de la Tierra, entonces, va en la dirección de lo que son las zonas magnéticas. Esas zonas magnéticas, entonces, dijimos que nos presentan condiciones de orientación de los cristales que son horizontales en condiciones del ecuador y verticales en qué condiciones? Polares. ¿Qué es lo que sucede en lo que son los intervalos? Precisamente estas tienen esa inclinación las diferentes zonas magnéticas. Entonces se determina el ángulo. Aquí el ángulo es 90 grados, acá es 0 grados. ¿De acuerdo? Y entonces, con base en eso, los cristales que se determinan en una roca, que son magnéticos, entonces se determina primero lo que es, si se trata de magnetismo positivo o negativo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Pero también se determina entonces lo que corresponde a la posición de la incidencia de las diferentes bandas. Si los cristales son horizontales, entonces ¿en qué posición estaba ese lugar? En posición ecuatorial. Si son verticales, estarían en cualquiera de los dos polos, pero como ya determinamos la polaridad, sabemos si estuvo en el polo sur o en el polo norte. ¿Sí queda claro? Entonces, esto es lo que se ha hecho precisamente con base en el paleomagnetismo. Por eso es que aparece en la tabla, si se fijaron, aquí está. Ahí está el paleomagnetismo.
Eso nos está indicando precisamente lo que son los tiempos de aparición de las diferentes bandas magnéticas. En negro las que son positivas, en blanco las que son negativas. Entonces, si ahí en la roca que estamos trabajando para un continente tenemos paleomagnetismo registrado, se determina entonces la polaridad del magnetismo, positivo o negativo. ¿Claro? ¿Qué más? La inclinación magnética. Esto se llama inclinación magnética. Y la inclinación magnética, ¿qué nos está indicando? La posición precisamente con relación al ecuador y los polos. Si sabemos que tenemos un magnetismo positivo, sería cualquiera de las manchas que vemos aquí, de las líneas oscuras. Pero recuerden que también podemos determinar lo que es la edad de esa roca, aún desde el punto de vista de lo que es la parte radiométrica. Y podemos determinar la cantidad de años que tiene esa roca, digamos que estaría aquí. Entonces, sabemos que si se trataba precisamente de una banda positiva, estaría hacia la parte del norte. ¿Y qué más tendría? Tendría una edad, y sabríamos entonces a qué edad corresponde precisamente ese proceso. ¿Y qué más podríamos determinar? ¿En qué latitud? ¿En qué latitud? De acuerdo con la inclinación que se determina. De esta manera entonces se ha podido reconstruir la posición de los diferentes continentes, es decir, no es como se pensaba antes, un capricho, sino que esto corresponde a datos ya que son de tipo paleomagnético y cronológicamente bien establecidos. Entonces esa posición que está aquí no es casual, es simplemente una localidad, una posición que está marcada por todos estos conceptos que estamos viendo aquí, para todo lo que son los puntos básicos del continente norteamericano. Esto correspondería a la parte de Siberia, a la parte de Europa, etc. Y de esta manera entonces se tienen condiciones muy bien marcadas en cuanto a lo que es el paleomagnetismo. ¿Tienen preguntas? Sí. Entonces, en general, ¿cuál sería la importancia de esa reconstrucción de los continentes? Que nos permita conocer la posición geográfica. La posición geográfica y Sí. pues las condiciones climáticas que surgen durante ese periodo, más lo del... Ahí, dentro de un ratito vamos a ver precisamente la importancia que tiene todo esto. ¿Sí? ¿Cómo se sabe que estaba, por ejemplo, en Norteamérica en esa posición y no en otra? Porque cuando se utiliza el paleomagnetismo no se utiliza un dato del paleomagnetismo para un continente, sino que utilizan todos los que pudieron determinar en diferentes partes del continente. ¿Qué es lo que les va a dar? Variaciones latitudinales. ¿Está claro? Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces esto fue lo que utilizaron precisamente para relacionar la parte de la Antártica con la parte del sur de Estados Unidos aquí. ¿Cuál fue la conclusión que sacaron desde el punto de vista de la gota de ácido en la roca? ¿Qué sucedió? Efervesceció. ¿Y eso indica? Pues que es un carbono. ¿Cómo? Pues es un carbono. Indica condiciones intertropicales, porque todas las rocas calcáreas de calizas se forman hasta nuestros días en condiciones intertropicales. No hay calizas en los polos más que únicamente en las zonas intertropicales, porque obedecen a condiciones físico-químicas de los océanos. ¿Está claro? Entonces, esto es muy importante. Cuando vemos esto, nos parece muy simple y a veces dices, pero ¿cómo es que nos están diciendo que estaban los continentes en esa posición? Todo esto tiene su razón de ser muy bien definida. Y lo vamos a ver dentro de un rato, precisamente cuando vamos a hablar de los diferentes giros inclinales. ¿Dónde estarán entonces, aquí en Norteamérica, las rocas calcáreas principalmente? Aquí está Norteamérica, acá está Norteamérica, ahí. ¿Dónde estarán?
estarán primero en la parte occidental, precisamente aquí en esta zona, donde se tiene precisamente este margen, que es el margen intertropical de Norteamérica para este tiempo. ¿Sí está claro? Y eso se hace para todos los continentes conforme los fueron identificando con base en la desintegración de la Pangea, lógicamente. Y entonces estas localidades están relacionadas con los términos antiguos de lo que se llamaban geosinclinales, que vamos a ver aquí. Los vamos a ver no como un capricho, sino simplemente como una necesidad para poder situar geográficamente ciertos fenómenos que vamos a estar viendo a partir de hoy, precisamente. ¿Tienen preguntas? Esto que está aquí es sumamente importante, esto. ¿Sí? Lo que es la utilización del paleomagnetismo. ¿Tienen preguntas? Entonces, si se tiene esa distribución geográfica como la que vemos en las imágenes anteriores para el Cámbrico, entonces podemos también determinar si ponemos esos continentes en condiciones geográficas con base en esos datos de esta manera. Podemos saber en dónde estaba precisamente para un cierto tiempo Norteamérica. Aquí está Norteamérica. Y para este tiempo, entonces, si es cierto, corresponde a la parte de Norteamérica, que está aquí, en esta parte. ¿Sí? Entonces, con base en los tipos de rocas, podemos saber si estaba en condiciones intertropicales o no. Y ya vimos que sí. Entonces podemos hacer ese tipo de planos como el que está aquí, con esos símbolos que ven ustedes aquí marcados. Esos símbolos me están marcando precisamente condiciones glaciales. Es decir, podemos trazar entonces lo que son las estriaciones de los glaciares que fueron utilizados por Wegener, recuerdan, para poder marcar la relación entre la parte del sur de África, que sería esta parte de aquí, con la parte de América. ¿Sí está claro? Entonces podemos determinar también qué tipos de rocas se deben de encontrar en este geosinclinal que vemos aquí en esta parte de Europa. Aquí está la parte de Europa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son rocas que tienen características precisamente intertropicales. Y aquí, si tenemos la orientación magnética, podemos determinar si estaba aquí en esta parte del hemisferio sur o de la parte del hemisferio norte. ¿Por qué? Porque tenemos entonces que determinar la polaridad. Por eso, cuando se hacen estos estudios, se hacen de un solo golpe todo eso. ¿Sí? Se determina el campo magnético, se determina entonces inmediatamente la polaridad. Es el campo magnético positivo o negativo. Si es positivo, entonces sabemos que estaría entonces en condiciones verticales, pero en el hemisferio norte. Y se determinaría también el límite correspondiente a la parte más al sur, donde la inclinación es 0. Entonces aquí estaríamos sobre el ecuador, exactamente. ¿Está claro? Entonces aquí en estos símbolos que ven ustedes aquí nos están marcando qué tipos de rocas se van a encontrar en los continentes, o se han encontrado en los continentes, para poderlos situar en condiciones intertropicales o simplemente ecuatoriales, como sería en este caso. ¿Se queda claro? Bien, bien. También sería más o menos un ejemplo. Aquí ven ustedes la zona, por ejemplo, glaciales, en lo que corresponde para el térmico en la parte de Gondwana, en esta zona, cuando estaban juntos precisamente América del Sur y África, en estas condiciones. Y acá, por ejemplo, RF nos está diciendo, aquí existieron condiciones arrecifales, y por eso quiere decir arrecife, quiere decir RF. ¿Por qué? Porque Norteamérica precisamente estaba en este tiempo, en esta posición. Y si estaba en esa posición, entonces esto correspondería a rocas calcáreas en la parte marginal, lógicamente, tanto en la parte occidental como en la parte oriental. Entonces esta es la utilización que se tiene de lo que son los diferentes datos de la tectónica de placas. ¿Está claro? No es la tectónica de placas, es el resultado de muchos
diferentes análisis que nos llevan a ver cómo se juntaron los continentes o cómo se separaron los continentes. ¿Tienen preguntas? Y ven ustedes, aquí están los geosinclinales de Norteamérica. Miren. ¿Qué es un geosinclinal? ¿O qué fue? Porque el término casi no se utiliza en nuestros días, sino que se utiliza con relación a la tectónica de placas. Eso sí se utiliza bastante. ¿Por qué? Porque los geosinclinales correspondían a las zonas marginales de los continentes en el tiempo precisamente geológico. De tal manera que se tienen planos de distribución de esas zonas de depósito marginal, como esto que vemos aquí, que correspondería precisamente a lo que es el geosinclinal, aquí, del norte de Groenlandia, de la parte de Groenlandia, en esta zona. Y eso correspondería a la parte de Canadá y de Norteamérica. Este es el geosinclinal que vemos aquí. Y si se fijan, está dividido en dos partes, lo que es el miogeosinclinal y el eogeosinclinal. Es decir, lo que son precisamente las zonas de depósitos más cercanas al continente y las más alejadas del borde continental. En estos casos, entonces, se tienen diferentes geosinclinales geográficamente bien situados, porque fue lo primero que se hizo desde el punto de vista de la jerarquización de los mismos. En la parte occidental, sí, para estos tiempos, el Paleozoico existió un solo geosinclinal, el geosinclinal cordillerano, que iba desde la parte, si se fijan, de la parte de lo que es Alaska, esta zona, hasta la parte de México, en esta parte. O sea, el borde occidental de México para el Paleozoico es de tipo geosinclinal, precisamente tipo cordillerano. Pero fíjense también en una cosa muy importante, ¿sí? Los geosinclinales, de acuerdo con su distribución, nos están marcando ciertos fenómenos tectónicos. ¿Se fijan? Este geosinclinal que vemos aquí tiene dos partes bien definidas, esta parte de aquí y esta parte de acá. Este es lo que se llama el miogeosinclinal, o sea, la parte más estrecha hacia el continente, y el eugeosinclinal hacia la parte más externa, que corresponde a esta parte de aquí. En cambio, si se fijan acá, ¿sí? Este geosinclinal de la parte de Groenlandia, que vemos aquí, esta zona, es el geosinclinal caledónico, precisamente este que vemos aquí. Tiene también bien definidas las dos etapas de su formación, la parte externa y la parte interna, pero en conjunto son muy estrechos. ¿Por qué? Porque para este tiempo, lo que sea para el Paleozoico temprano, ¿se recuerdan? Dijimos que el Cámbrico, el Ordovícico y el Silúrico corresponden ¿a qué? A un ciclo. ¿El ciclo qué? El ciclo. De Caledonia. El caledónico, el ciclo caledónico, que dio origen precisamente a las montañas caledónicas. ¿Sí? El ciclo caledónico entonces corresponde a la parte de aquí hacia el norte, en esta zona. Y aquí es muy delgado porque corresponde esto a lo que es el Paleozoico. Para ese tiempo entonces el continente que vamos a ver que se unió, esa parte de aquí, se unió a Norteamérica. ¿Qué sucedió entonces con la zona marginal? Aquí la ven sin compresión, pero aquí la estamos viendo ya con compresión. ¿Por qué? Porque esto se fue convirtiendo en una montaña. ¿Cómo se llama esa montaña? Son las montañas caledónicas. Montañas caledónicas. ¿Sí? En el Paleozoico tardío se desarrolla sobre todo el geosinclinal apalacheano, de lo que seguramente han oído hablar muchas veces, los apalaches, ¿sí? En esa parte. El apalacheano, el geosinclinal de Ouachita, que ven ustedes aquí, en toda esa parte, que va desde aquí, del centro de la parte occidental de México,
a través del Golfo de México, en esa zona, es el geosingular de Washington. ¿De acuerdo? Todo esto lo está marcando entonces otro tiempo de deformación. Este corresponde al ciclo eocínico, caledónico y eocínico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque parece que en el Paleozoico tardío se junta aquí la parte de Europa, toda la parte del norte de África y Europa se juntan aquí, en esta zona. Y este geosinclinal, esta zona de depósito, se tuvo que ir disminuyendo hasta que se convierte en ¿qué? En las montañas, precisamente Apalaches, aquí, en las montañas caledónicas, acá. Entonces esto nos está marcando condiciones muy bien definidas desde el punto de vista geográfico en nuestros días. ¿Dónde están esos datos? Y acá tenemos la parte cordillerana entre este geosinclinal, la parte occidental, y el del aquí tenemos el geosinclinal que se le ha denominado Franklin, el geosinclinal Franklin, que unía a un geosinclinal con el otro. Existen para cada uno de ellos estudios muy amplios de los geosinclinales, sobre todo corresponde a los años 90, no hace mucho. ¿Sí? O sea que la tectónica de placas tiene apenas, si se recuerdan ustedes, unos 30 años bien definidos. Aquí de lo que corresponde a lo que es nuestros días, hasta ir a la parte correspondiente al más o menos 1970, es cuando ya se acepta la tectónica de placas y es cuando comienzan entonces a modificar las condiciones tectónicas de lo que fueron estas zonas de depósito. ¿Cómo se llama el geosinclinal que está en este lado? ¿Cuál de los dos? El que está en la parte de arriba. Arriba, Sí. el que es el caledónico, geosinclinal caledónico, que vemos. ¿Qué es lo que dijo de los Apalaches, no? Aquí, no, entonces Apalaches es de aquí hacia abajo. Dijimos que esto corresponde al tiempo inicial del Paleozoico, corresponde al ciclo caledónico, Cámbrico, Ordovícico y Silúrico. Y esto que vemos aquí corresponde precisamente a lo que es el Devónico, Carbonífero y Pérmico, que corresponde a la formación ya de Pangea, cuando se juntó aquí la parte de África y todo lo que es Gondwana. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista sobre todo de lo que son las regiones geológicamente descritas inicialmente. Y sobre todo lo que es importante es que los términos siguen hasta nuestros días en condiciones de diferentes fenómenos tectónicos que se describen con los mismos nombres. Si han oído hablar de Washita, pues se trata precisamente del geosinclinal de Washita que está aquí. Este geosinclinal de Washita es muy importante, muy conocido, sobre todo cuando hablamos de arrecifes. El arrecife mejor descrito en el mundo es el arrecife del Capitán, que se generó durante el Pérmico en esta posición que vemos aquí, en esta parte de aquí, y que ha sido el mejor descrito porque se encuentra actualmente aflorando todo el arrecife. Entonces ahí se puede ver la parte de lo que es el borde hacia el continente del arrecife, lo que es la parte distal del arrecife, con sus diferentes tipos de rocas, con sus diferentes tipos de organismos fósiles. Entonces, gran parte de lo que es la geología moderna fue establecida por el análisis detallado de los geosinclinales en los diferentes continentes. ¿Está claro? Entonces, para Norteamérica existieron, para el tiempo precisamente caledónico, el cordillerano, el Franklin, el de precisamente de Groenlandia, que vemos aquí, llamado caledónico también, el apalachiano, el de Washita. Son 1, 2, 3, 4, 5 geosinclinales. Pero ahora, con los nombres ya saben dónde estaban. Y eso es muy importante. ¿Sí? Y si quieren saber entonces una buena parte de la estratigrafía de cada uno de ellos, eso tienen que consultarlo ya en libros de geología o de estratigrafía de los años 90 hacia atrás.
¿Tiene preguntas? Existió también el continente de Báltica, que corresponde a lo que se denomina ahora Europa. Este continente europeo estaba limitado, rodeado de 3 ríos inclinales, que vemos aquí. El caledónico europeo, que vemos aquí desde la parte de lo que sería la península de Escandinavia hasta llegar a la parte de Nueva Inglaterra. Miren, aquí está, esto que ven ustedes aquí, se fijan, tiene un nombre americano. ¿Por qué? Porque esto, cuando se separaron de nuevo Norteamérica y Europa, este pedazo quedó unido a Norteamérica. Igual que Florida, si recuerdan, cuando se separaron los continentes, Florida quedó ¿dónde? ¿De qué origen es Florida? No. Ah, sí, bueno, sí, es gondwánico. Es gondwánico, precisamente, sí. Entonces, cuando se separaron los continentes, Florida quedó como un pedazo de Norteamérica. Y se sabe muy bien porque tiene rocas completamente diferentes, tiene fósiles completamente diferentes. Entonces hay diferentes datos que son importantes. Aquí, pues, entonces, en estas condiciones se tiene la distribución de lo que fue el geosinclinal cordillerano en la parte de Europa, en esa zona. Hacia la parte oriental se tiene precisamente los montes Urales. Los montes Urales corresponden a la deformación del geosinclinal uraliano, que ven ustedes aquí, desde aquí hasta acá. Esto que vemos aquí. Y desde este punto, de lo que es la parte de Irán, hasta llegar a España, se tuvo entonces esta zona geosinclinal, zona de depósito muy importante, ¿sí?, que incluye la parte de Irán, corresponde a la parte de Bulgaria, de Rumania, toda la parte precisamente de Francia, de España. Y si se fijan, faltan aquí varias partes de nuestros días. ¿Cuáles son? Varios territorios. Falta, por ejemplo, Grecia. ¿Qué más? Italia. Suecia, Australia, Hungría. Bueno, Australia estaría acá. No, Austria, perdón. aquí. Entonces, faltan estos países que de nuestros días. ¿Por qué? Porque esos países corresponden al desarrollo de lo que es el norte del continente africano. Entonces, lo que es Grecia, Suiza, una parte de Suiza, Italia, Hungría, todos estos países de nuestros días son de origen africano. Entonces, el continente propiamente europeo estaba constituido por esta parte desde España, Francia, toda la parte correspondiente a Rumania, Bulgaria, toda la parte de Irán, y hasta llegar a la parte de lo que son las montañas uralianas, precisamente los montes Urales. Entonces, estos son los 3 continentes. Maestro, Sí. y bueno, en ese caso, bueno, ¿cómo se formó Portugal? Porque Portugal está al lado de España. Portugal está aquí, ¿sí? Esto, vamos a ver que esto corresponde en gran parte con lo que es el territorio de Norteamérica. Sí, porque lógicamente cuando se juntan los continentes, pues se forman nuevas estructuras, nuevas rocas, pero cuando se separan, entonces quedan a veces un pedazo en una parte y otro en otra parte, como en el caso que vimos de la península de Florida. Allí fue un pedazo gigante que se quedó unido a Estados Unidos. El tercero de geosinclinal es el herciniano o herciano, ¿cómo se dice? ¿Cuál? ¿Dónde aquí? El tercero, el de la parte de abajo, el geosinclinal. Bueno, es hercínico, hercínico o herciniano también puedes decirlo, geosinclinal hercínico, esa parte de aquí. Entonces, ¿cuáles son los 3 que había dicho? El hercínico, las montañas. ¿Cuáles son qué? Los 3 geosinclinales que rodeaban a este el continente. ¿Cómo se llama ese continente? No, los 3. ¿Cómo se llama el continente primero? Báltica. Antica o Europa se llama también, ¿sí? Aquí está,
Este es el continente precisamente caledónico en esta zona. Esto se va a unir con la parte del caledónico de Groenlandia. Eso que vemos aquí. Esto que vemos aquí, los montes Urales, corresponde a esta parte de Europa que se une con la parte de la Unión Soviética, en esta parte. Y esto que está aquí, vemos aquí en el sur, corresponde al Hercínico y se va a unir con la parte del norte de África. Sí. El continente, el más grande, es Siberia. Ese continente de Siberia entonces estaba limitado por el geosignal de Taimir al norte, que ven ustedes aquí, esta zona que vemos aquí, Taimir. La parte correspondiente a los montes Urales, pero en el lado de tipo europeo, perdón, de la Unión Soviética, los montes Urales aquí. Eso se va a unir con la parte europea y va a dar origen a lo que son las montañas, los montes Urales, que están aquí marcados, ahí está. Eso que ven aquí es el producto cuando se unen la parte de África con Europa. ¿Sí? Y esto es importante porque se van ustedes a dar cuenta, pues, por ejemplo, aquí están los Himalayas, son el producto de la unión de qué, con qué, de la India con la parte de Asia. Eso es, aquí están los Himalayas. Así como se tienen actualmente información en estos montes Himalayas, estos, vemos acá, se formaron durante el Pérmico. O sea, esta zona de aquí se junta con la parte europea y de origen a lo que son las montañas precisamente uralianas en esta zona. ¿Está claro? Y estas montañas que ven ustedes aquí corresponden precisamente al sur de Europa que vimos hace un momento, cuando la parte de África se va hacia el norte y choca con Europa. ¿De acuerdo? Existen evidencias muy claras todavía en nuestros días de ese choque. ¿Cuáles serían? ¿Cómo se sabe que está todavía empujando África contra la parte de Europa? África con la parte de Europa. Me había comentado bueno, se supone que había una abertura más grande entre África y España en el lago de ahí. Aquí está. Ajá, que dijo que hiciera del Océano Atlántico. Sí, esa es la parte del Atlántico. Pero aquí, si vemos aquí, todo lo que son los Alpes, los Cárpatos, los Sagros, todas esas montañas se están formando en nuestros días. Se están formando en nuestros días estas montañas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque África sigue todavía empujando hacia el norte. Y eso corresponde entonces a una zona de subducción, claro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se sabe que existe esta zona de subducción activamente? Precisamente la actividad está marcada generalmente por vulcanismo. ¿Por qué más? Sismicidad. Los sismos. Los sismos, claro que sí. ¿Dónde es la zona más sísmica que hay en el mundo? Aquí, precisamente. El año pasado hubo un sismo aquí que acabó casi con 3 o 4 ciudades gigantescas, ¿no? Entre Turquía, precisamente aquí la parte de Turquía. En la zona mediterránea. En la zona mediterránea. El Mediterráneo es una zona de subducción, precisamente. Exactamente, toda esa zona. Y está muy bien marcado porque son las montañas que están formando. Y también tiene vulcanismo activo, como cuál en nuestros días. El Etna hace casi todos los años. ¿A qué corresponde el Etna? Precisamente a la zona de subducción conforme África sigue empujando hacia el norte. Entonces se dan cuenta de la importancia que tiene precisamente esto que estamos viendo aquí desde el punto de vista de lo que es la parte tectónica de nuestros días. Esto que vemos aquí. Entonces, en el norte, Siberia estaba limitada por el geosignal Taimir. En la parte precisamente del sur, ¿sí?, por lo que se conoce como el geosignal de Angara, esta parte que vemos aquí, en esta zona.
Esto corresponde a la parte precisamente del geosinclinal del Océano Pacífico, esto que vemos aquí. Entonces son 4 diferentes zonas geosinclinales que estuvieron rodeando la parte del continente de Siberia. El de Uraliano, el de Taimir, el del Pacífico del norte del Océano Pacífico, y el de Angara, que vemos aquí. Esta zona de porción geosinclinal corresponde a toda esa zona que voy a marcar aquí, desde aquí, en esta zona, hasta este punto que está aquí. Una zona enorme que comprende zonas montañosas gigantescas. Desde aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Ok. Sigue el antiguo continente de China. Esto es lo que se pensaba hace todavía 10 años que había existido como tal, así que tal y como lo vemos. ¿Por qué les digo que todavía hace 10 años se pensaba que así era? Porque hace 10 años se encontró precisamente la razón de formación de lo que es la parte del sur de China. Esa parte del sur de China está relacionada con la formación de lo que es la parte que se ha estado uniendo todavía hasta la parte del Triásico. Se unieron varios continentes que existieron, que vamos a ver dentro de un rato, aquí en esta parte, y que dieron origen a lo que es el sur de China. Si han leído algo sobre China, sobre la geología de China, se recordarán que está constituida por 3 diferentes cordilleras en el sur. Esas 3 cordilleras son enormes cordilleras, y hasta hace unos cuantos años encontraron, eso lo cité cuando hablamos del Paleozoico, precisamente desde el punto de vista evolutivo, sí, cuando encontraron precisamente organismos del tipo de los reptiles mamiferoides en China. Entonces, originalmente se pensaba que esos reptiles mamíferoides habían hecho un trabajo de migración enorme desde acá, para dar la vuelta para llegar a la parte de China aquí. Ahora se sabe que estos reptiles mamíferoides vivían en lo que es actualmente Sudáfrica. Déjenme ver qué pasó aquí en Sudáfrica. Y aquí estaba Australia, aquí en esta posición, recuerden, Australia estaba aquí. Y entonces había los mismos tipos de organismos aquí, acá y la parte de la Antártica. A partir del Pérmico comenzaron entonces a desplazarse de aquí, de la parte del norte de Australia y de la Antártica, fragmentos que se llaman los continentes ciméricos. Y esos 3 continentes ciméricos fueron avanzando hacia el norte y fueron chocando uno tras otro para dar origen precisamente a lo que es actualmente toda esta zona de China. Esta parte que vemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte que estamos viendo aquí no fue tal y como lo vemos aquí, sino que falta toda la parte correspondiente a la zona de impacto de los 3 continentes que se unieron en lo que es actualmente la parte de que dice ahí el norte de Tetis, inclinal el norte de Tetis. Aquí está. Aquí se fueron uniendo los 3 continentes en esta parte. Entonces, la antigua China estaba limitada por lo que se llama el geosinclinal del centro de Asia. La parte de lo que es la parte del geosinclinal del Pacífico del norte, toda esta zona que vemos aquí, y al sur, lo que se considera como el geosinclinal de Indonesia, toda esta parte que vemos aquí, en esta zona. Estos serían los continentes del norte, pero todos estos continentes del norte estuvieron relacionados con un continente gigante que fue Gondwana. Gondwana
Lo ven ustedes aquí, estuvo constituido ya en el Cámbrico, se termina lo que fue la unión de todos los continentes, porque eso se llama precisamente la orogenia panafricana en el Cámbrico. Y entonces se tiene precisamente en la parte occidental lo que es actualmente el geosinclinal andino. Aquí está, toda esa parte. Viene lo que corresponde al geosinclinal de transantártico, donde se encontraron precisamente los arqueoceáticos, recuerden, en esta parte de aquí. Y que se continuaba hasta la parte de lo que es el este de China, perdón, de Australia, en esa parte. Y en el norte de Gondwana se tenía un geosinclinal que iba desde lo que es lo que fue el norte de la India, la parte correspondiente a la parte de Irán que vimos hace un momento. Aquí está Italia, aquí está precisamente la parte de la parte de Turquía, excepto esa zona. Vemos también la parte de Grecia, en esa zona, y la parte del sur de lo que es la península ibérica, y la parte correspondiente a la parte de Portugal, en esa zona. Todo esto estaba unido a lo que se considera como el geosinclinal más activo, que corresponde al geosinclinal del oeste de África, que estamos viendo aquí en su posición en lo que es actualmente la zona de Marruecos y la parte occidental de África, y hacia el sur el geosinclinal apalachiano correspondiente a esta zona. Pero esto ya ahora se sabe que ya no fue así. ¿Por qué? Porque el geosinclinal apalachiano, entonces ahora sabemos que atravesó la parte central de México, en esta zona, en esta parte de aquí. Como consecuencia, entonces, si se fijan, aquí hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6 geosinclinales. Y estos términos son términos geográficos, entonces es fácil de recordarlos. ¿Por qué? Porque siguen siendo utilizados por lo que es la tectónica de placas para mostrar sobre todo zonas de depósito. ¿Tienen preguntas? Profe, ¿y ese geosinclinal de abajo a qué corresponde? Que dice geosinclinal blue. ¿Este? Ajá. Este se supone que forma parte de lo que sería esta parte de aquí, como una parte de sí. Ajá. Esta parte de aquí correspondería a esta zona que vemos en su continuidad, desde la parte de Australia a la parte de la Antártica, en esta parte. Y pero ven ustedes además una cosa muy importante. Aquí está México. No sé si se fijaron. Pues para ese tiempo se consideraba que México, la parte del sur de México y sureste y Centroamérica correspondían a lo que se consideraba precisamente Gondwana. ¿Por qué? Porque precisamente en Oaxaca, aquí en el estado de Oaxaca, se encontraron, y bueno, se encuentran más bien, si ustedes van a un lugar que se llama precisamente La Cañada, en la parte de Oaxaca, en el Rosario Nuevo, van a encontrar una gran cantidad de plantas fósiles. Y esas plantas fósiles precisamente tienen como característica principal el tener una cierta relación con plantas fósiles iguales de tipo gondwánico. Ahora se sabe que en realidad no son los mismos géneros, pero que sí están emparentados. Eso es lo único que sí se sabe que estuvieron emparentados. Pero por eso es como esa parte de Oaxaca que quedaría aquí y estaba unida hacia el oeste, toda la parte de la península y la parte de Centroamérica, pues entonces encontraron muy fácil poner aquí. Miren ustedes, aquí está, ¿dónde está Florida? Miren, eso sí es cierto. Eso sí es cierto, que está demostrado claramente que las rocas de Florida son rocas precisamente de afinidad africana en esta parte. Y que esta zona que vemos aquí, como lo vamos a ver posteriormente,
no existía como tal, esta parte de aquí, sino que todo esto, ¿sí?, seguía esta dirección, en esta dirección, y ese espacio era rellenado por lo que corresponde a lo que es actualmente el Golfo de México. Eso lo vamos a ver también aquí. Entonces, como ven, estos los inclinales sí son importantes desde el punto de vista sobre todo de conocer un poco la geografía mundial, comenzando por ahí, porque muchos de los datos geológicos que hay a nivel mundial están referidos a esa geografía. Y si se conoce más o menos dónde estaban los diferentes sitios inclinales, puede uno hasta predecir qué tipos de rocas están describiendo, qué secuencias están describiendo. Entonces, más que todo como un complemento de lo que vamos a ver por lo que vimos de tectónica de placas. ¿Tienen preguntas? ¿Sí o no? ¿Cómo dice? Ahí están todos. Aquí están, miren, aquí están los continentes, aquí están los continentales, en el norte de Norteamérica están el Franklin y el este de Groenlandia, en la parte de la Appalachiana, del este, aquí está el Appalachiano, en la parte del sur, Washington, y en la parte del oeste, cordillerano, 1, 2, 3, 4, 5. Para la Báltica, para Europa, vimos 3, el uraniano que está en el este del continente, en el sur el hercínico y en el oeste el caledónico. Esta es la parte de Siberia, el de Taimir está en la parte del norte, en el este, en el norte del Océano Pacífico, en el sur Angara y en la parte del oeste el uraliano. En China vimos el del centro de Asia, en el norte, en el sur del Océano Pacífico, aquí está, en la parte del este de China, el norte del mar de Tetis, aquí en el sur, y el de Indonesia, en el oeste. En la parte del continente de Gondwana, vemos en el norte, el del noroeste de África, el tasmánico, que vemos aquí, y el sur de Tetis, el del Cabo y el transatlántico corresponde precisamente a la parte del sur de Gondwana, y el andino en la parte occidental. Esto, cópienlo, es muy importante porque vamos a ir viendo qué va a ir sucediendo con la tectónica que vamos a tener que describir para todos los tiempos geológicos del Paleozoico. Vamos a dar cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos del ciclo caledónico, estamos hablando de qué tiempo. El ciclo caledónico responde a qué tiempo. El cambio cuatorrífico y ciclífico. Ordovícico y ciclífico. ¿Sí? Y una de las cosas importantes es precisamente eso sucedió en ese tiempo. ¿Recuerdan que lo dije? ¿Qué sucedió? Pues recuerdan que se unió precisamente el este de Groenlandia y se unió con el Appalachiano en la parte del este de Norteamérica, en esa parte, en esa zona. Y después vino la unión del uraliano, con los montes urales de aquí y el de acá, de esta manera que esos van a desaparecer y van a aparecer entonces como montañas, los montes urales. Aquí en este caso, corresponde al ciclo caledónico, ¿qué es lo que aparecen? Las montañas que caledónicas. Bien. Entonces eso lo van a ir viendo y lo van a ir tachando de aquí y lo van a ir sustituyendo por lo que son las montañas que se van a ir formando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay? Bueno, entonces nos vemos el lunes. ¿De acuerdo?